La entrevista prohibida de María Félix que Televisa hizo desaparecer. Había una cinta. Una sola cinta de video de 3/4 de pulgada, guardada dentro de una caja de metal oxidada, envuelta en tela de algodón, escondida en el fondo de un closet en una colonia de clase media en la Ciudad de México. Durante 28 años nadie la reclamó. Durante 28 años nadie habló de ella públicamente. Y durante 28 años, la persona que la guardaba durmió con el peso de saber que tenía en sus manos el documento más explosivo de la televisión mexicana del siglo XX. Una conversación de 2 horas y 16 minutos. Una conversación que Televisa ordenó destruir esa misma noche. Una conversación en la que María Félix dijo, frente a una cámara encendida, frente a un micrófono abierto, frente a un hombre que no supo lo que estaba despertando, todo lo que México no estaba preparado para escuchar. Nombres, fechas, hechos, verdades que llevaban décadas enterradas bajo capas de silencio, miedo y dinero. Y cuando esa cinta finalmente apareció en 2004, 2 años después de la muerte de la doña, cuando las imágenes parpadeantes de una María Félix de 62 años volvieron a la vida en una sala de proyección privada en Polanco, el silencio que cayó sobre los presentes no fue el silencio del asombro. Fue el silencio de quienes acaban de entender que la historia que creían conocer era apenas la mitad de la historia real. Esta es la otra mitad. Ciudad de México. Marzo de 1976. El país vivía bajo el peso de Luis Echeverría, un presidente que había ordenado la masacre de estudiantes 6 años atrás y que seguía gobernando México con la certeza de quien cree que el poder no tiene fecha de caducidad. La televisión mexicana era territorio de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, un hombre que no dirigía una empresa de comunicaciones sino un imperio. Televisa no era solo un canal. Era el aparato de construcción de realidad más poderoso del país. Lo que Televisa decía era verdad. Lo que Televisa silenciaba no existía. Y Azcárraga lo sabía, lo usaba y lo disfrutaba con la naturalidad de quien ha nacido creyendo que el mundo le pertenece. En ese contexto, en ese México, en ese año preciso, María Félix aceptó hacer algo que llevaba una década negándose a hacer. Aceptó sentarse frente a una cámara de Televisa y hablar. No te pierdas ninguna de estas historias. Si este relato ya te está llegando al corazón, suscríbete ahora y acompáñanos. La época de oro no tiene por qué terminar. Suscríbete para que sigamos juntos contando las grandes historias de Nuestra Señora María Félix. Tenía 62 años. Hacía 6 que no pisaba un set de filmación y hacía casi 10 que sus apariciones públicas se habían convertido en eventos raros, calculados, cuidadosamente escogidos. María Félix no daba entrevistas. Daba audiencias. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y ella la conocía mejor que nadie. Una entrevista era un periodista haciendo preguntas. Una audiencia era María Félix decidiendo qué decir, cuándo decirlo y de qué manera hacerlo para que cada palabra cayera exactamente donde ella quería que cayera. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en el piso 12 del edificio de Televisa en Chapultepec no se parecería a ninguna de las dos cosas. Se parecería, más que nada, a una detonación. El hombre que la entrevistaría se llamaba Rodrigo Palacios. Tenía 38 años, era considerado el periodista más brillante de la televisión mexicana de aquella época, el único que hacía preguntas reales en un medio construido sobre preguntas cómodas. Había entrevistado a presidentes, a cardenales, a narcotraficantes arrepentidos. Era el tipo de hombre que llegaba a las entrevistas con investigación real, con documentos, con fechas, con nombres. Era también el tipo de hombre que Azcárraga toleraba porque sus entrevistas generaban rating y porque hasta entonces nadie le había dicho verdades que pudieran costarle algo. Nadie, hasta esa tarde de marzo. La propuesta de la entrevista había llegado 3 meses antes, en diciembre de 1975. El productor ejecutivo del programa Cara a Cara, el espacio más ambicioso de entrevistas en la televisión mexicana de la época, le envió a María una carta formal. 2 páginas, membrete de Televisa, lenguaje cortés pero firme. El programa quería hacer un especial de 2 horas dedicado a su vida, su carrera, su legado. Le ofrecían control editorial parcial, la posibilidad de revisar las preguntas con anticipación, un equipo de maquillaje y vestuario a su disposición y un pago que,
según quienes estuvieron cerca de las negociaciones, era el equivalente a lo que un trabajador mexicano promedio ganaba en 3 años. María no respondió la carta. La dejó en su escritorio durante 3 semanas. Lupita, su asistente de toda la vida, la encontró varias veces tomándola, leyéndola y volviéndola a dejar sin decir nada. ¿Va a aceptar, doña María?, le preguntó Lupita finalmente, un martes por la tarde mientras María miraba por la ventana de su departamento en Polanco. María no se dio vuelta. El invierno había llegado temprano ese año y la ciudad estaba cubierta por una capa de neblina gris que borraba los contornos de los edificios. Tengo una deuda pendiente con México, respondió María en voz baja. No con Televisa. Con México. Hay cosas que deben decirse antes de que sea demasiado tarde. Lupita no preguntó qué cosas. Conocía a María desde hacía 30 años y sabía que cuando hablaba con esa voz, baja, pausada, con ese tono de alguien que ha tomado una decisión después de mucho tiempo de pensarla, lo mejor era la entrevista prohibida de María Félix que Televisa hizo desaparecer. Había una cinta. Una sola cinta de video de 3/4 de pulgada, guardada dentro de una caja de metal oxidada, envuelta en tela de algodón, escondida en el fondo de un closet en una colonia de clase media en la Ciudad de México. Durante 28 años nadie la reclamó. Durante 28 años nadie habló de ella públicamente. Y durante 28 años, la persona que la guardaba durmió con el peso de saber que tenía en sus manos el documento más explosivo de la televisión mexicana del siglo XX. Una conversación de 2 horas y 16 minutos. Una conversación que Televisa ordenó destruir esa misma noche. Una conversación en la que María Félix dijo, frente a una cámara encendida, frente a un micrófono abierto, frente a un hombre que no supo lo que estaba despertando, todo lo que México no estaba preparado para escuchar. Nombres, fechas, hechos. La entrevista prohibida de María Félix que Televisa hizo desaparecer. Había una cinta. Una sola cinta de video de 3/4 de pulgada, guardada dentro de una caja de metal oxidada, envuelta en tela de algodón, escondida en el fondo de un closet en una colonia de clase media en la Ciudad de México. Durante 28 años nadie la reclamó. Durante 28 años nadie habló de ella públicamente. Y durante 28 años, la persona que la guardaba durmió con el peso de saber que tenía en sus manos el documento más explosivo de la televisión mexicana del siglo XX. Una conversación de 2 horas y 16 minutos. Una conversación que Televisa ordenó destruir esa misma noche. Una conversación en la que María Félix dijo, frente a una cámara encendida, frente a un micrófono abierto, frente a un hombre que no supo lo que estaba despertando, todo lo que México no estaba preparado para escuchar. Nombres, fechas, hechos, verdades que llevaban décadas enterradas bajo capas de silencio, miedo y dinero. Y cuando esa cinta finalmente apareció en 2004, 2 años después de la muerte de la doña, cuando las imágenes parpadeantes de una María Félix de 62 años volvieron a la vida en una sala de proyección privada en Polanco, el silencio que cayó sobre los presentes no fue el silencio del asombro. Fue el silencio de quienes acaban de entender que la historia que creían conocer era apenas la mitad de la historia real. Esta es la otra mitad. Ciudad de México. Marzo de 1976. El país vivía bajo el peso de Luis Echeverría, un presidente que había ordenado la masacre de estudiantes 6 años atrás y que seguía gobernando México con la certeza de quien cree que el poder no tiene fecha de caducidad. La televisión mexicana era territorio de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, un hombre que no dirigía una empresa de comunicaciones sino un imperio. Televisa no era solo un canal. Era el aparato de construcción de realidad más poderoso del país. Lo que Televisa decía era verdad. Lo que Televisa silenciaba no existía. Y Azcárraga lo sabía, lo usaba y lo disfrutaba con la naturalidad de quien ha nacido creyendo que el mundo le pertenece. En ese contexto, en ese México, en ese año preciso, María Félix aceptó hacer algo que llevaba una década negándose a hacer. Aceptó sentarse frente a una cámara de Televisa y hablar. No te pierdas ninguna de estas historias. Si este relato ya te está llegando al corazón, suscríbete ahora y acompáñanos. La época de oro no tiene por qué terminar. Suscríbete para que sigamos juntos contando las grandes historias de Nuestra Señora María Félix. Tenía 62 años.
Hacía 6 que no pisaba un set de filmación y hacía casi 10 que sus apariciones públicas se habían convertido en eventos raros, calculados, cuidadosamente escogidos. María Félix no daba entrevistas. Daba audiencias. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y ella la conocía mejor que nadie. Una entrevista era un periodista haciendo preguntas. Una audiencia era María Félix decidiendo qué decir, cuándo decirlo y de qué manera hacerlo para que cada palabra cayera exactamente donde ella quería que cayera. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en el piso 12 del edificio de Televisa en Chapultepec no se parecería a ninguna de las dos cosas. Se parecería, más que nada, a una detonación. El hombre que la entrevistaría se llamaba Rodrigo Palacios. Tenía 38 años, era considerado el periodista más brillante de la televisión mexicana de aquella época, el único que hacía preguntas reales en un medio construido sobre preguntas cómodas. Había entrevistado a presidentes, a cardenales, a narcotraficantes arrepentidos. Era el tipo de hombre que llegaba a las entrevistas con investigación real, con documentos, con fechas, con nombres. Era también el tipo de hombre que Azcárraga toleraba porque sus entrevistas generaban rating y porque hasta entonces nadie le había dicho verdades que pudieran costarle algo. Nadie, hasta esa tarde de marzo. La propuesta de la entrevista había llegado 3 meses antes, en diciembre de 1975. El productor ejecutivo del programa Cara a Cara, el espacio más ambicioso de entrevistas en la televisión mexicana de la época, le envió a María una carta formal. 2 páginas, membrete de Televisa, lenguaje cortés pero firme. El programa quería hacer un especial de 2 horas dedicado a su vida, su carrera, su legado. Le ofrecían control editorial parcial, la posibilidad de revisar las preguntas con anticipación, un equipo de maquillaje y vestuario a su disposición y un pago que, según quienes estuvieron cerca de las negociaciones, era el equivalente a lo que un trabajador mexicano promedio ganaba en 3 años. María no respondió la carta. La dejó en su escritorio durante 3 semanas. Lupita, su asistente de toda la vida, la encontró varias veces tomándola, leyéndola y volviéndola a dejar sin decir nada. ¿Va a aceptar, doña María?, le preguntó Lupita finalmente, un martes por la tarde mientras María miraba por la ventana de su departamento en Polanco. María no se dio vuelta. El invierno había llegado temprano ese año y la ciudad estaba cubierta por una capa de neblina gris que borraba los contornos de los edificios. Tengo una deuda pendiente con México, respondió María en voz baja. No con Televisa. Con México. Hay cosas que deben decirse antes de que sea demasiado tarde. Lupita no preguntó qué cosas. Conocía a María desde hacía 30 años y sabía que cuando hablaba con esa voz, baja, pausada, con ese tono de alguien que ha tomado una decisión después de mucho tiempo de pensarla, lo mejor era escuchar y prepararse para lo que viniera. La negociación de los términos tomó 6 semanas. María contrató a su abogado personal, un hombre llamado Gustavo Fuentes que llevaba sus asuntos legales desde los años 50 y que tenía la reputación de ser el negociador más implacable del espectáculo mexicano. Las condiciones de María eran claras y no eran negociables. La entrevista duraría lo que tuviera que durar, sin límite de tiempo predeterminado. No habría preguntas enviadas con anticipación ni revisión editorial previa. El programa se transmitiría en vivo o en diferido de apenas 24 horas, sin cortes editoriales de ningún tipo. Y María tendría derecho a levantarse y terminar la entrevista en cualquier momento si consideraba que el entrevistador había cruzado una línea. Los productores negociaron durante semanas. Azcárraga fue informado directamente. Su respuesta, según el productor que la recibió, fue simple: denle lo que pide. María Félix frente a una cámara 2 horas es oro. Denle lo que pide. Lo que nadie en Televisa consideró, lo que ninguno de los hombres que aprobaron los términos tuvo la visión de preguntarse, era que tenía María Félix guardado después de 30 años en la industria. Que había visto, que había soportado, que había callado y por cuánto tiempo más estaba dispuesta a seguir callándolo. El día de la grabación fue el 14 de marzo de 1976. Un sábado. El set había sido preparado con esmero inusual. 2 sillones de cuero oscuro frente a frente, iluminación cálida, flores blancas en un jarrón de cristal que María había pedido específicamente.
El equipo técnico llegó a las 9 de la mañana. Rodrigo Palacios llegó a las 10, con su carpeta de investigación bajo el brazo, su traje gris, su corbata perfectamente anudada. María Félix llegó a las 11:45, 15 minutos antes de la hora acordada, cosa que todos notaron porque María Félix nunca llegaba antes de la hora. Llegaba exactamente a tiempo o con una demora calculada. Llegar antes significaba que estaba lista. Significaba que quería empezar. Vestía de negro, como siempre en los momentos importantes. Un traje Dior de corte impecable, sin adornos, sin joyas excepto sus aretes de diamante y el anillo de rubíes que había sido el último regalo de Alexander Berger antes de morir. El maquillaje era perfecto. Los 62 años de María Félix se llevaban como nadie en el mundo llevaba a esa edad, con una densidad, una presencia, un peso que hacía que los años no se vieran como deterioro sino como acumulación. Como si cada año vivido hubiera añadido una capa más a algo que ya era formidable desde el principio. Entró al set, saludó al equipo técnico con la cortesía de siempre, le dio la mano a Rodrigo Palacios, se sentó en su sillón, cruzó las piernas, miró directamente a la cámara y dijo con una voz completamente tranquila: «Estoy lista cuando ustedes quieran». El joven camarógrafo que ese día operaba la cámara 2, la que cubría el plano medio de María, se llamaba Carlos Medina. Tenía 24 años, llevaba 2 en Televisa, era el hijo de un mecánico de Tepito que había estudiado comunicaciones en la UNAM con beca y que consideraba ese trabajo el logro más grande de su vida hasta ese momento. Años después, cuando finalmente habló, Carlos Medina diría que desde el primer minuto supo que algo en esa tarde era diferente. Había grabado docenas de entrevistas. Sabía reconocer cuando un invitado estaba nervioso, cuando estaba cómodo, cuando estaba actuando. Lo que vio en los ojos de María Félix esa tarde no era ninguna de esas cosas. Era determinación. Era el tipo de determinación que tienen las personas que saben exactamente lo que van a hacer y han decidido que ya no les importan las consecuencias. La primera parte de la entrevista fue, en apariencia, convencional. Rodrigo comenzó con las preguntas esperadas. Su infancia en Álamos, el inicio de su carrera, las primeras películas. María respondió con elegancia, con detalle, con esa capacidad suya para contar historias de su propia vida como si fueran episodios de una película que había visto muchas veces y que nunca dejaba de fascinarla. Habló de su madre, de los olores de Álamos en verano, del calor de Sonora que se metía en los huesos y nunca terminaba de salir aunque uno viviera décadas en Europa. Habló de sus primeros años en la Ciudad de México, de la pobreza controlada de esos tiempos, de la sensación de llegar a una ciudad que no te conocía y tener que inventarte desde cero. El equipo técnico estaba relajado. El productor en el control, un hombre llamado Ramírez, bebía café y tomaba notas. Todo iba según el guión que todos esperaban. Y entonces, a los 43 minutos de grabación, cuando Rodrigo Palacios hizo la pregunta que cualquier entrevistador bien preparado haría inevitablemente, la pregunta sobre los hombres de su vida, sobre las relaciones, sobre los matrimonios, algo cambió en el aire del set. No fue dramático. No fue un gesto brusco ni un cambio de expresión evidente. Fue un silencio. 3 segundos exactos en los que María miró a Rodrigo con una expresión que el camarógrafo Carlos Medina describiría años después como la de alguien que acaba de decidir derribar una pared que lleva mucho tiempo esperando derrumbar. «Quiere que hablemos de los hombres de mi vida», dijo María. Su voz era absolutamente neutral. Rodrigo asintió, con su sonrisa de entrevistador seguro. «Por supuesto, señora Félix. Su historia amorosa es fascinante para el público». María sonrió. «Con mucho gusto. Pero no vamos a hablar solo de los hombres con quienes me casé. Vamos a hablar también de los que nunca debí haber conocido». Rodrigo abrió la carpeta. Tenía preparadas preguntas sobre Agustín Lara, sobre Jorge Negrete, sobre Alexander Berger. Era terreno conocido, terreno seguro. No estaba preparado para lo que viniera después de eso. Nadie lo estaba. «Quiero hablar», comenzó María, «de algo que nadie en esta industria ha tenido el valor de decir frente a una cámara. Y voy a decirlo hoy porque tengo 62 años y porque he decidido que ya no le debo silencio a nadie». En el control, Ramírez dejó el café sobre la mesa. En el set, uno de los asistentes de producción se quedó quieto en la esquina,
olvidándose de los apuntes que estaba tomando. Carlos Medina ajustó el foco de su cámara y se aseguró de que el plano estuviera perfecto, porque algo en el tono de esa voz le dijo que lo que venía no podía perderse ni en un milímetro de desenfoque. Esta industria, continuó María, con la misma calma con que habría hablado del clima, fue construida sobre la explotación de mujeres que no tenían otra opción. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo la viví. No desde afuera, desde adentro. Desde el primer día que pisé un set de cine en 1942 hasta el último que filmé en 1970. Casi 30 años. Rodrigo Palacios carraspeó. ¿Podría ser más específica, señora Félix? María lo miró con esa expresión suya que hacía sentir a los interlocutores que acababan de decir algo levemente estúpido. Completamente, respondió. Lo que vino después duró 1 hora y 33 minutos. 1 hora y 33 minutos en los que María Félix habló sin pausas largas, sin dudas visibles, sin retroceder ni una sola vez. Habló de directores que condicionaban los papeles a favores sexuales. No con eufemismos, con nombres, con años, con detalles que solo podían conocer las personas que habían estado presentes. Habló de productores que manejaban las carreras de las actrices como si fueran propiedades de su inventario personal, que las contrataban, las prestaban, las retiraban según sus intereses y sus estados de ánimo. Habló de la maquinaria de silencio que existía alrededor de todo eso, el sistema de complicidades que hacía que nadie hablara, que las actrices que se quejaban desaparecían de las listas de castings, que las que aceptaban prosperaban y las que resistían pagaban precios que nadie veía desde afuera. Rodrigo Palacios la escuchaba con la cara de alguien que ha abierto una puerta esperando. Vio de formas que se podían medir externamente. Nuevos presidentes, nuevas crisis económicas, el terremoto del 85, la caída del PRI en el 2000. Azcárraga Milmo murió en 1997. Su hijo, Azcárraga Jan, tomó el control de Televisa. El mundo de la televisión mexicana se transformó, aunque sus estructuras profundas permanecieron con una obstinación que habría reconocido cualquiera que hubiera escuchado la grabación de esa tarde de marzo de 1976. Carlos Medina Invaixo. Se casó, tuvo 2 hijos, enviudó, se retiró de la industria a los 58 años con la salud un poco gastada y la memoria perfectamente intacta. La cinta seguía en el closet. Seguía en la caja de metal. Seguía envuelta en la misma camiseta de algodón, ahora completamente amarillenta por el tiempo. María Félix murió el 8 de abril de 2002. Tenía 88 años. Murió en su casa de Polanco, mientras dormía, el mismo día en que había nacido. México lloró. El mundo la despidió. Las palabras que se dijeron sobre ella ese día y los días siguientes fueron hermosas y verdaderas. Leyenda, icono, la mujer más bella de México, la actriz más valiente de su generación, la doña que nunca se arrodilló. Todas esas palabras eran ciertas. Pero también eran incompletas. Porque la persona que había hablado en ese set de Televisa el 14 de marzo de 1976 era algo más que todo eso. Era una testigo. Una testiga de cargo con nombre, apellido y 30 años de evidencia guardada en la memoria. 2 años después de la muerte de María, en octubre de 2004, Carlos Medina estaba en su departamento en la Colonia del Valle cuando leyó en el periódico una nota pequeña, casi imperceptible, al pie de la página cultural. Una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Elena Vargas, buscaba material de archivo inédito relacionado con María Félix para un proyecto de historia oral del cine mexicano. El número de teléfono de la universidad estaba al final de la nota. Carlos Medina lo miró durante un rato. Luego fue a su closet, movió la ropa de invierno, las cobijas, las cajas de papeles. Sacó la caja de metal, la camiseta de algodón, la cinta adentro. La puso, vio de formas que se podían medir externamente. Nuevos presidentes, nuevas crisis económicas, el terremoto del 85, la caída del PRI en el 2000. Azcárraga Milmo murió en 1997. Su hijo, Azcárraga Jan, tomó el control de Televisa. El mundo de la televisión mexicana se transformó, aunque sus estructuras profundas permanecieron con una obstinación que habría reconocido cualquiera que hubiera escuchado la grabación de esa tarde de marzo de 1976.
Carlos Medina Invaisho. Se casó, tuvo 2 hijos, enviudó, se retiró de la industria a los 58 años con la salud un poco gastada y la memoria perfectamente intacta. La cinta seguía en el closet. Seguía en la caja de metal. Seguía envuelta en la misma camiseta de algodón, ahora completamente amarillenta por... Vio de formas que se podían medir externamente. Nuevos presidentes, nuevas crisis económicas, el terremoto del 85, la caída del PRI en el 2000. Azcárraga Milmo murió en 1997. Su hijo, Azcárraga Jan, tomó el control de Televisa. El mundo de la televisión mexicana se transformó, aunque sus estructuras profundas permanecieron con una obstinación que habría reconocido cualquiera que hubiera escuchado la grabación de esa tarde de marzo de 1976. Carlos Medina Invaisho. Se casó, tuvo 2 hijos, enviudó, se retiró de la industria a los 58 años con la salud un poco gastada y la memoria perfectamente intacta. La cinta seguía en el closet. Seguía en la caja de metal. Seguía envuelta en la misma camiseta de algodón, ahora completamente amarillenta por el tiempo. María Félix murió el 8 de abril de 2002. Tenía 88 años. Murió en su casa de Polanco, mientras dormía, el mismo día en que había nacido. México lloró. El mundo la despidió. Las palabras que se dijeron sobre ella ese día y los días siguientes fueron hermosas y verdaderas. Leyenda, icono, la mujer más bella de México, la actriz más valiente de su generación, la doña que nunca se arrodilló. Todas esas palabras eran ciertas. Pero también eran incompletas. Porque la persona que había hablado en ese set de Televisa el 14 de marzo de 1976 era algo más que todo eso. Era una testigo. Una testiga de cargo con nombre, apellido y 30 años de evidencia guardada en la memoria. 2 años después de la muerte de María, en octubre de 2004, Carlos Medina estaba en su departamento en la Colonia del Valle cuando leyó en el periódico una nota pequeña, casi imperceptible, al pie de la página cultural. Una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Elena Vargas, buscaba material de archivo inédito relacionado con María Félix para un proyecto de historia oral del cine mexicano. El número de teléfono de la universidad estaba al final de la nota. Carlos Medina lo miró durante un rato. Luego fue a su closet, movió la ropa de invierno, las cobijas, las cajas de papeles. Sacó la caja de metal, la camiseta de algodón, la cinta adentro. La puso sobre la mesa del comedor, se sirvió un vaso de agua y marcó el número del periódico para pedir el número de la doctora Vargas. La primera conversación entre Carlos Medina y Elena Vargas duró 4 horas. Carlos le contó todo, cada detalle de esa tarde. Lo que había grabado, por qué lo había guardado, qué le había costado guardarlo. Elena lo escuchó sin interrumpirlo, tomando notas con una velocidad que delataba que llevaba años esperando exactamente este tipo de llamada. Al final de la conversación, Elena le dijo algo que Carlos tardó días en procesar. Usted no es solo la persona que guardó una cinta. Usted es el único testigo vivo de uno de los momentos más importantes de la historia del periodismo y la televisión en México. Y si esa cinta está en buen estado, lo que tiene en sus manos es el documento más significativo del feminismo mexicano del siglo XX, aunque ni usted ni María Félix lo hayan llamado así nunca. Carlos Medina fue a ver a Elena Vargas una semana después, con la cinta bajo el brazo en la misma caja de metal. Elena la examinó. Llamó a un técnico especializado en restauración de video analógico, un hombre que trabajaba para la Filmoteca de la UNAM. El técnico tomó la cinta con las manos de quien toma algo frágil e irreemplazable. La examinó bajo luz directa. La olió, con la seriedad profesional de quien sabe que el olfato dice cosas que los instrumentos no captan todavía. Finalmente la devolvió a Carlos y le dijo, está en mejor estado del que esperaba. Hay degradación en los primeros 5 minutos y en los últimos 10. El resto es recuperable. Necesito 6 semanas. Tardó 8. 8 semanas en las que Carlos Medina no durmió bien ninguna noche. 8 semanas en las que Elena Vargas empezó a investigar el contexto de lo que esa cinta podría contener, rastreando archivos de producción de Televisa, buscando a personas que hubieran trabajado en ese set ese día, reconstruyendo la historia de Rodrigo Palacios,
que había muerto en 1991 de un infarto en la Ciudad de México, y de Ramírez, el productor que había cortado la grabación, que resultó estar vivo y retirado en Cuernavaca, donde se negó a hablar con Elena pero cuya secretaria confirmó, inadvertidamente, sin querer, que Ramírez efectivamente había trabajado en el programa Cara a Cara en 1976 y que recordaba ese año como el más complicado de su carrera en Televisa. La cinta fue restaurada. Era marzo de 2005, exactamente 29 años después de la grabación original. Elena organizó una proyección privada. Invitó a 8 personas. Carlos Medina, 2 académicas especialistas en estudios de género, un historiador del cine mexicano, una periodista veterana del periódico Uno más Uno, y 3 personas más cuya identidad Elena cuidó de mantener en reserva. La sala era pequeña, prestada por el Departamento de Comunicaciones de la UAM. Tenía 10 sillas, una pantalla y un proyector conectado a un reproductor de video digital donde el técnico de la Filmoteca había transferido el contenido de la cinta. Apagaron las luces. La pantalla parpadeó. Y entonces María Félix apareció. 62 años, traje negro Dior, aretes de diamante, el anillo de rubíes de Alexander. Sentada en ese sillón de cuero oscuro, con las piernas cruzadas y esa espalda siempre recta que tenía. La imagen tenía el grano característico del video analógico de los años 70, los colores ligeramente saturados, el contraste un poco duro. Pero los ojos eran inconfundibles. Esos ojos que habían mirado a presidentes, a reyes, a hombres que creían que el poder los hacía invulnerables. Esos ojos miraban ahora a la cámara con una claridad que el tiempo no había deteriorado en absoluto. Las 8 personas en esa sala permanecieron en silencio durante 2 horas y 16 minutos. Nadie habló. Nadie se levantó. Nadie desvió la mirada. Carlos Medina, que ya conocía cada segundo de esa grabación, que la había visto mentalmente miles de veces en casi 30 años, lloraba en silencio desde el minuto 20. No de tristeza. De algo que no tenía un nombre exacto pero que se parecía al alivio. Al alivio de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo pone en el suelo. Cuando terminó la proyección y la pantalla quedó en blanco, el silencio duró 5 minutos completos. Fue la periodista del Uno más Uno, una mujer de 60 años llamada Patricia Montes, quien habló primero. Su voz estaba serena pero su cara no lo estaba. Dijo una sola cosa. Dijo: esto no es solo una grabación. Esto es un expediente. Y el mundo tiene derecho a verlo. Patricia Montes tardó 3 días en tomar la decisión. 3 días en los que no durmió más de 4 horas por noche, en los que llamó a 2 abogados, en los que rellenó y tiró 4 borradores de un artículo que no sabía cómo empezar porque no sabía cómo se empieza a escribir algo que puede cambiar el modo en que un país entero entiende su propia historia. El problema no era el valor, que Patricia tenía de sobra después de 30 años cubriendo política en un México donde los periodistas desaparecían por cosas bastante menores que lo que ella estaba considerando publicar. El problema era la responsabilidad. La responsabilidad de entender que lo que tenía en las manos no era una nota periodística. Era una bomba. Y que las bombas, cuando se lanzan sin cuidado, no siempre destruyen solo lo que se quiere destruir. A veces destruyen también a quienes las lanzan. Al cuarto día, Patricia llegó a la redacción del Uno más Uno con los ojos cargados de insomnio y una carpeta bajo el brazo. Pidió una reunión con el director, un hombre llamado Arturo Solís que llevaba al frente del periódico desde 1989 y que había desarrollado, a lo largo de esos años, un instinto casi físico para distinguir las historias que valía la pena pelear de las que podían destruir la publicación sin dejar huella. Le presentó el caso. Le habló de la cinta, de Carlos Medina, de Elena Vargas, de la proyección. Le resumió, con la precisión de quien sabe condensar, el contenido de lo que María Félix había dicho en ese set de Televisa 29 años atrás. Arturo la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó en silencio un momento, luego preguntó una sola cosa. ¿Tenemos la cinta o solo el testimonio del camarógrafo? Tenemos la cinta restaurada, respondió Patricia. Y al camarógrafo dispuesto a hablar. Y a una investigadora universitaria que puede documentar el contexto. Arturo Solís asintió lentamente. Entonces no es una historia.
Es un caso. Y los casos hay que construirlos bien antes de publicarlos. Deme 6 semanas. Esas 6 semanas fueron las más intensas de la carrera de Patricia Montes. Junto con Elena Vargas y con el apoyo discreto pero decidido de la dirección del 1+1, construyeron lo que en periodismo se llama un expediente de corroboración, un conjunto de evidencias independientes que confirmaran, desde distintos ángulos, que lo que María Félix había dicho en esa grabación era verificable. No inventado. No especulación. Verificable. Buscaron a actrices de la época de oro que siguieran vivas. Encontraron a 7. 3 accedieron a hablar, con la condición de que sus nombres no aparecieran en el primer artículo. Solo en el segundo, si había un segundo, si el primero no las destruía antes de que pudieran hablar. Las otras 4 dijeron que no, algunas con miedo en los ojos y otras con el cansancio de quien lleva décadas diciéndose que ya no vale la pena. Patricia las respetó a todas. Revisaron archivos de producción que habían sobrevivido al tiempo. Cartas de contratación con cláusulas que nadie en la industria llamaba por su nombre pero que leídas con ojos de 2005 resultaban escalofriantes en su explicitud. Notas internas de productoras donde el lenguaje eufemístico apenas cubría con una capa delgadísima la realidad de lo que se estaba describiendo. Rastrearon el paradero de algunos de los directores y productores que María había nombrado. Varios habían muerto. Algunos seguían vivos, retirados o activos, y ninguno de ellos, cuando fue contactado a través de intermediarios para solicitar comentarios, respondió nada. El silencio fue la respuesta más elocuente que Patricia podría haber recibido. El silencio de quien sabe exactamente de qué se le está hablando. La investigación también encontró algo que nadie había buscado específicamente pero que apareció de todos modos, como aparecen las verdades cuando uno empieza a remover tierra que lleva mucho tiempo sin moverse. Encontraron registros de al menos 4 actrices de los años 50 y 60 que habían abandonado sus carreras de manera abrupta, sin explicación pública, en momentos en que sus trayectorias parecían estar en ascenso. No todas habían dado entrevistas. No todas habían dado explicaciones. Algunas simplemente habían desaparecido del radar de la industria y habían reaparecido años después en contextos completamente distintos, casadas, mudadas de ciudad, trabajando en cosas que no tenían nada que ver con el cine o la televisión, como si hubieran decidido de un día para otro que la industria no existía y que ellas tampoco habían existido en ella. Patricia Montes leyó esos registros con la calma profesional de quien ha aprendido a no dejar que las historias que investiga la destruyan por dentro, porque si la destruyen ya no puede terminarlas. Pero esa noche, cuando llegó a su departamento y se sirvió un vaso de vino y se sentó frente a la ventana mirando la ciudad, lloró. Lloró como no lloraba desde hacía años. No por lástima, por reconocimiento. Por la certeza de que lo que María Félix había dicho en ese set de Televisa no era el relato de una mujer excepcional describiendo una experiencia excepcional. Era el relato de una mujer excepcional describiendo una experiencia sistémica. Una experiencia que había ocurrido una y otra vez, en silencio, durante décadas, y que había producido un cementerio invisible de carreras truncadas, vidas alteradas, mujeres que habían elegido el olvido porque el olvido era más manejable que la verdad. Si esta historia te está haciendo sentir algo que no puedes nombrar del todo pero que reconoces, eso es lo que hace el arte cuando es verdadero. Eso es lo que hacía María Félix. Suscríbete y quédate con nosotros, porque la historia que estás escuchando apenas está empezando. La época de oro todavía tiene mucho que contarnos. No te vayas. El artículo se publicó el 12 de noviembre de 2005. Era un sábado. Una página completa en la sección cultural del 1+1, con una fotografía de María Félix que Patricia había elegido con cuidado, no una de las fotos glamorosas de su carrera, no una de las imágenes de gala o alfombra roja, sino una foto de 1975, tomada en su departamento de Polanco, en la que María estaba sentada en una silla con un libro en las manos y miraba al fotógrafo con esa expresión seria, directa, sin concesiones, que era la expresión de quien sabe exactamente quién es y no necesita que nadie se lo confirme. El título del artículo era sobrio, deliberadamente sobrio, porque Patricia había aprendido que los títulos que gritan espantan a los lectores que más necesitas llegar. Decía simplemente, la entrevista que Televisa no quiso que México escuchara. Las primeras 2 horas después de la publicación fueron silenciosas.
El periódico circuló, los suscriptores recibieron sus ejemplares, los kioscos empezaron a vender. Nada. Luego, alrededor del mediodía, empezaron a llegar las llamadas a la redacción. Primero lentas, espaciadas. Luego más rápidas. Luego en tropel. Personas que habían leído el artículo y querían saber si era cierto, si la cinta existía realmente, si se podía ver. Periodistas de otros medios que pedían confirmación. Académicos que querían contacto con Elena Vargas. Y entre todas esas llamadas, una que Arturo Solís recibió directamente en su línea privada, un número que muy pocas personas tenían. La llamada duró 3 minutos. Arturo no dijo nada durante esos 3 minutos excepto sí. Entiendo y no puedo hacer eso. Cuando colgó, fue a buscar a Patricia. Le dijo, con la serenidad de quien ya había calculado este momento. Acaban de pedirnos que retiremos el artículo de la edición del lunes. No lo vamos a hacer. Prepárate para lo que sigue. Lo que siguió fue un tornado. No inmediatamente. Los tornados en México, especialmente los que involucran poder mediático y político, no llegan de golpe. Se construyen. Primero vinieron los comunicados oficiales, el de Televisa, redactado en el lenguaje corporativo impecable de quien ha tenido décadas de práctica en decir nada con muchas palabras. Televisa expresaba su más profundo respeto por la memoria de María Félix y señalaba que no tenía registro alguno de la grabación descrita en el artículo, que sus archivos de producción de la época habían sido revisados exhaustivamente y que en ellos no existía ningún material relacionado con el programa Cara a Cara del 14 de marzo de 1976. El comunicado concluía señalando que el 1+1 tenía responsabilidad ética de no difundir material cuya autenticidad no había sido verificada por fuentes independientes y reconocidas. Patricia Montes leyó el comunicado 3 veces. Luego escribió una respuesta en 2 párrafos que el 1+1 publicó al día siguiente. En el primer párrafo informaba que la cinta había sido autenticada por el Laboratorio de Análisis de Materiales Audiovisuales de la UNAM. En el segundo señalaba que la ausencia de registros en los archivos de Televisa era completamente consistente con la existencia de una orden de destrucción de material, y que esa consistencia era en sí misma una forma de corroboración. Fue el segundo párrafo el que encendió la conversación pública, porque ponía en blanco y negro algo que todo el mundo estaba pensando pero que nadie había dicho directamente. La ausencia de evidencia, en este caso específico, era evidencia. Rodrigo Palacios ya estaba muerto, pero su familia no. Su viuda, una mujer llamada Carmen Altamirano que vivía en la Ciudad de México y que había guardado silencio durante casi 3 décadas sobre lo que su marido le había contado esa noche de 1976 cuando llegó a casa con la cara del color de la cera y le dijo que acababa de grabar la entrevista más importante de su carrera y que probablemente nunca la vería nadie. Contactó a Patricia Montes 4 días después de la publicación del vio de formas que se podían medir externamente. Nuevos presidentes, nuevas crisis económicas, el terremoto del 85, la caída del PRI en el 2000. Azcárraga Milmo murió en 1997. Su hijo, Azcárraga Jan, cedía en ese set no era solo un acto individual de valentía sino el momento en que una mujer con la fuerza suficiente para hacerse escuchar eligió usar esa fuerza para decir lo que miles de mujeres sin su fuerza no habían podido decir nunca. Televisa no respondió al segundo artículo. El silencio fue total y elocuente. En la industria del entretenimiento, sin embargo, el silencio era imposible. La historia había llegado ya a las conversaciones privadas, a los pasillos de los foros de grabación, a las mesas de los restaurantes donde la gente de la televisión mexicana se reunía. Y desde esos pasillos y esas mesas empezaron a llegar, primero en forma de rumor y luego en forma de llamadas directas a Patricia y a Elena, voces nuevas. Mujeres que habían estado en esa industria en los años 60, 70, 80. Mujeres que habían escuchado hablar de la entrevista de María en 1976 como se habla de algo que se sabe que ocurrió pero que nunca se vio. Mujeres que tenían sus propias historias y que, ahora que María Félix había abierto esa puerta desde el otro lado del tiempo, consideraban por primera vez la posibilidad de cruzarla. No todas lo cruzaron. Muchas siguieron sin poder. Las estructuras que María había descrito no habían desaparecido con el tiempo. Habían mutado, habían adoptado lenguajes más cuidadosos,
habían aprendido a cubrirse mejor. Pero seguían ahí, reconocibles para quien las había vivido, y el miedo que producían tampoco había desaparecido. Pero algunas sí lo cruzaron. Y cada voz que se sumaba añadía una capa más a un relato que iba tomando la forma de algo que ya no podía ser ignorado como anécdota aislada ni desestimado como interpretación de una sola mujer con rencores acumulados. La cinta fue proyectada públicamente por primera vez en enero de 2006. No en un cine comercial. En el Museo Universitario del Chopo, en una sala con capacidad para 120 personas que se llenó completamente y que tuvo 80 personas de pie en los laterales porque nadie quiso irse cuando se agotaron los asientos. La proyección fue introducida por Elena Vargas con 10 minutos de contexto histórico. Luego las luces se apagaron y María Félix apareció en la pantalla, con sus 62 años, su traje negro Dior, sus aretes de diamante, ese anillo de rubíes, esa espalda recta, esa mirada que no pedía permiso para existir. Hubo gente que lloró desde los primeros minutos. No necesariamente en los momentos más dramáticos de la grabación, sino en momentos que quizás desde afuera parecían menores. En el momento en que María decía, con esa voz baja y precisa, que había callado durante 30 años no porque no supiera hablar sino porque había calculado que el silencio protegía a otras personas además de a ella. En el momento en que decía que el precio de hablar en México, para una mujer, no era nunca solo personal sino siempre colectivo, siempre se pagaba también en las carreras y en las vidas de las personas cercanas, y que eso era exactamente lo que hacía que el sistema funcionara, que el miedo no fuera solo al daño propio sino al daño que podía propagarse. En el momento en que decía, mirando directamente a la cámara con una calma que era más aterradora que cualquier explosión, que lo que ella estaba haciendo en ese momento no era un acto de valentía sino un acto de deuda. Que les debía esto a las mujeres que no habían podido decirlo. Que les debía esto a las que vendrían después. Que si alguien algún día veía esta grabación, y ella no sabía si alguien la vería, quería que supieran que hubo un momento en que una mujer se sentó frente a una cámara en México y dijo la verdad sin que nadie pudiera detenerla. Cuando terminó la proyección, el Museo del Chopo permaneció en silencio durante casi 4 minutos. 4 minutos de 200 personas sin poder hablar. Luego alguien comenzó a aplaudir, solo, desde el centro de la sala. Y en 10 segundos toda la sala aplaudía de pie, no para la pantalla en blanco, sino para algo que no tenía forma visible pero que todos sentían en el mismo lugar del pecho. Para la mujer que había hablado. Para las que no habían podido. Para las que todavía no podían. Los aplausos duraron 3 minutos. Carlos Medina, sentado en la primera fila, no aplaudió. Tenía las manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante y los hombros temblando con el llanto silencioso de alguien que finalmente, después de 29 años, puede soltar algo que no debería haber tenido que cargar solo tanto tiempo. No pierdas ni un segundo de esta historia. Si llegaste hasta aquí es porque María Félix te tiene agarrado del corazón, igual que a nosotros. Suscríbete ahora y enciende la campanita. Que la época de oro no se apague. Nuestra Señora María Félix se merece que sigamos contando su historia, y tú te mereces escucharla completa. La repercusión de la proyección pública y de los artículos de Patricia Montes superó lo que cualquiera en ese grupo pequeño de personas había calculado. No porque la industria del entretenimiento mexicano colapsará. No lo hizo. Las estructuras no colapsan de un día para otro por una sola grabación, por poderosa que sea. Pero algo se movió. Algo que se había mantenido fijo durante décadas se movió, aunque fuera lentamente, aunque fuera solo unos centímetros. Las conversaciones que la cinta generó en universidades, en escuelas de comunicación, en foros culturales, en publicaciones independientes, construyeron un corpus de reflexión sobre la industria mexicana del entretenimiento que no existía antes de noviembre de 2005. Un corpus que usaría el nombre de María Félix no como adorno sino como punto de anclaje, como el momento específico y documentado en que alguien con la autoridad moral y la evidencia suficiente había dicho lo que necesitaba decirse. Televisa nunca reconoció oficialmente la existencia de la grabación. No en 2005, no después. La posición corporativa se mantuvo invariable. No había registros. No había material. No había evidencia de que la grabación descrita existiera en sus archivos. Lo que Carlos Medina hubiera conservado,
en la interpretación implícita de esa posición, era irrelevante o cuestionable o ambas cosas. Era la estrategia clásica de quien no puede destruir la verdad y elige ignorarla en la esperanza de que la ignorancia institucional tenga el mismo efecto práctico que la destrucción. No lo tuvo, pero tampoco produjo consecuencias directas para la institución. México en 2005 no era un país donde las instituciones pagaran con facilidad el precio de sus silencios históricos. Lo que sí ocurrió fue más sutil y probablemente más duradero. La cinta de María Félix se convirtió en material de referencia obligatorio en los programas de periodismo, comunicación y estudios de género de al menos 12 universidades mexicanas. Elena Vargas publicó un libro en 2007 titulado La voz que no se transmitió, que usaba la entrevista como eje central de un análisis del poder mediático en México durante la segunda mitad del siglo XX. El libro fue adoptado como lectura obligatoria en varios programas académicos y agotó 3 ediciones en 4 años. Carlos Medina fue invitado a dar conferencias. Fue reconocido, tardíamente pero de manera genuina, como alguien que había hecho algo que requería un tipo de valentía que no es la valentía espectacular de los gestos públicos, sino la valentía silenciosa de quien guarda algo incómodo durante 29 años porque sabe que algún día va a importar. Rodrigo Palacios, que nunca vio el impacto de lo que había grabado, fue reivindicado póstumamente. Carmen Altamirano vivió para ver esa reivindicación. Murió en 2011, a los 78 años, con la satisfacción de quien cumplió un encargo que había durado 3 décadas. Y María Félix, que murió sin saber si esa cinta sobreviviría, sin saber si alguien la vería, sin saber si las palabras que eligió decir esa tarde de marzo de 1976 llegarían a ser escuchadas, resultó haber calculado bien. Resultó haber confiado en algo que no era certeza sino esperanza, la esperanza de que las verdades que se dicen en voz alta frente a una cámara no desaparecen del todo aunque quieran hacerlas desaparecer. Que siempre hay alguien, en algún lugar, que guarda una caja de metal en el fondo de un closet. Que siempre hay alguien que no puede tirar lo que sabe que importa. Los años que siguieron a la publicación de la cinta fueron años de acumulación. No de explosiones. De acumulación lenta, paciente, del tipo de acumulación que no se ve mientras ocurre pero que cuando llega a su punto de inflexión resulta haber sido inevitable. Las 3 actrices que hablaron con Patricia Montes en 2005 con la condición del anonimato hablaron de nuevo en 2007, esta vez con nombre, en un documental producido por TV Azteca que causó suficiente controversia como para que Televisa tuviera que responder. No a las acusaciones específicas sino a la pregunta general de qué tipo de cultura interna había sostenido durante décadas su industria. La respuesta fue insuficiente, pero el hecho de que tuviera que darse fue en sí mismo un cambio. En 2010, un grupo de directoras de cine mexicano, mujeres que habían comenzado sus carreras en los años 80 y 90, publicaron una carta abierta en la que citaban explícitamente la entrevista de María Félix como el antecedente documental de su propio testimonio colectivo. Decían que lo que María había descrito en 1976 no era historia. Era presente. Que las formas específicas habían cambiado pero que la estructura permanecía. Y que si una mujer de la estatura de María Félix había necesitado esperar a los 62 años para decir ciertas cosas, algo profundamente roto había en una industria donde la valentía tenía que esperar hasta que el miedo cedía lo suficiente. La carta fue firmada por 22 directoras. Fue publicada en 7 periódicos simultáneamente. Generó una semana de debate público. No cambió la industria de un día para otro, pero añadió otra capa al registro. Otro documento que decía: esto ocurre, ha ocurrido, seguirá ocurriendo si no lo nombramos con claridad y persistencia hasta que el nombrarlo produzca vergüenza suficiente para que algo cambie. María Félix había sabido, con la precisión de quien ha observado el poder durante 30 años, que los cambios en las estructuras de poder no vienen de las declaraciones individuales sino de la acumulación. Que una sola voz, por poderosa que sea, puede ser ignorada. Que 10 voces son más difíciles de ignorar. Que 100 voces se vuelven imposibles de silenciar. Que lo que ella hacía ese día de marzo de 1976 no era resolver un problema sino encender una mecha. Y que las mechas, dependiendo de que tan bien construidas estén y que tan bien protegidas, pueden arder muy despacio y llegar al explosivo décadas después. Hay algo en la historia de esa cinta que merece detenerse y pensarse.
Algo que va más allá del escándalo, más allá de los nombres que se dijeron y de las estructuras que se describieron. Algo que tiene que ver con una elección específica que María Félix tomó y que no todas las personas con su poder y su fama habrían tomado. Porque María Félix, en marzo de 1976, no necesitaba hacer lo que hizo. Tenía 62 años, una fortuna, un legado artístico que no dependía de nadie para sobrevivir. Tenía el departamento en Polanco, los viajes a Europa, las amistades con lo mejor del arte y la cultura del siglo XX. Podría haber vivido el resto de su vida sin decir en voz alta nada de lo que dijo esa tarde. Podría haber dado entrevistas sobre su belleza, sobre sus películas, sobre sus matrimonios, sobre las joyas que mandaba fabricar en Cartier. Podría haber sido, hasta el final, la imagen que el mundo quería ver. Glamorosa, poderosa, intocable, una leyenda que vive encima de las cosas pequeñas y los conflictos humanos ordinarios. Eligió no hacer eso. Eligió sentarse en ese sillón de cuero oscuro y hablar. Elegir significa renunciar a algo para obtener otra cosa. Lo que María renunció fue a la comodidad de ese silencio, a la seguridad de no meterse en problemas, a la posibilidad de que su nombre no quedara asociado a una controversia sino solo a un legado artístico limpio y sin aristas. Lo que obtuvo es más difícil de nombrar porque no tiene un peso visible, no tiene una forma concreta. Obtuvo la posibilidad de que algún día, en alguna sala oscura, alguien que había vivido lo que ella describía escuchara esa voz y sintiera que no estaba sola. Que lo que le había pasado no era su culpa ni su vergüenza sino una injusticia sistémica que había sido nombrada en voz alta por alguien con el poder suficiente para nombrarlo. Que el silencio no era la única opción aunque fuera la más fácil. Eso es lo que compró con esa elección. No la certeza de que la cinta sobreviviría. No la garantía de que alguien la vería. Solo la posibilidad. Y eligió pagar el precio de esa posibilidad porque había calculado que era lo correcto. No lo que le convenía. Lo correcto. Hay una escena que Carlos Medina describió en su única entrevista larga, la que dio para el documental de 2007. Dijo que poco antes de que comenzara la grabación, mientras el equipo técnico hacía los últimos ajustes de iluminación, María Félix se quedó mirando a la cámara que él operaba. No al objetivo en sí. Más atrás. Como si estuviera mirando a través de la cámara hacia algo que no estaba en ese set. Algo que estaba más adelante, en el tiempo. Y que él, detrás del visor, sintió que esa mirada no era para él ni para el equipo ni para los productores. Era para alguien que todavía no existía, para alguien que estaría al otro lado de esa imagen en un futuro que María no podía calcular. Era la mirada de alguien que le habla al tiempo, que elige sus palabras sabiendo que las palabras van a tener que viajar lejos antes de llegar a quien las necesita. Cuando Carlos terminó de contar esa escena, en la silla del estudio donde lo estaban entrevistando, se detuvo. Perpedio. Luego dijo, con la voz de quien dice algo que ha pensado muchas veces y que cada vez que lo piensa le produce el mismo efecto, creo que María sabía. Creo que sabía que no la iban a transmitir. Creo que sabía que iban a cortar. Y creo que habló de todos modos. No a pesar de que la iban a cortar, sino precisamente porque la iban a cortar. Porque en el momento en que Televisa borrara esa grabación, en el momento en que el poder institucional intentara hacer desaparecer lo que ella había dicho, el acto de decirlo cobraría un peso que ninguna transmisión en vivo podría haberle dado. La censura es la prueba más convincente de que una verdad era peligrosa. Y María Félix lo sabía. Piénsalo. Una mujer de 62 años, en 1976, en un estudio de televisión en Ciudad de México, calculó todo eso. Calculó la censura. Calculó el tiempo. Calculó que habría alguien, en algún punto de ese tiempo, que guardaría la cinta. No porque lo supiera con certeza, sino porque su conocimiento del poder era tan profundo, su comprensión del miedo ajeno tan precisa, que supo que entre todos los humanos que iban a estar en ese set ese día, había al menos uno que no iba a poder tirar lo que había grabado. Que el peso de lo que había escuchado iba a ser demasiado para tirarlo. Y tuvo razón. Carlos Medina fue ese humano. Cuando se le preguntó a Carlos si se sentía usado, si sentía que María lo había convertido sin su consentimiento en el guardián de su verdad, Carlos sonrió por primera vez en la entrevista. Dijo, no. Me siento elegido. Hay una diferencia.
Usar a alguien es tomar de él algo que no quiere dar. Elegir a alguien es confiar en que va a hacer lo correcto aunque no sepa su nombre ni su cara. María no me conocía, pero confió en que alguien como yo existía. Eso no es ser usado. Eso es ser digno de la confianza de una mujer que sabía reconocer la dignidad cuando la veía. La cinta existe hoy. Está digitalizada. Está en la Filmoteca de la UNAM. Está en los archivos de la UAM. Está en colecciones privadas de historiadores del cine. Está en el disco duro de Elena Vargas y en el de Patricia Montes y en el de los hijos de Carlos Medina, que la heredaron cuando su padre murió en 2019 a los 67 años, de un cáncer que enfrentó con la misma calma serena con que había vivido los últimos 15 años de su vida, la vida después de haber soltado el peso que cargó durante 29 años. Carlos Medina murió sin miedo. Su hija mayor, que estuvo a su lado en los últimos días, dijo que en las semanas finales su padre hablaba a veces de María Félix con una familiaridad afectuosa que no tenía que ver con el mito ni con la leyenda sino con algo más personal. Como si la conociera. Como si la hubiera conocido realmente esa tarde de marzo de 1976, no como a una actriz famosa sino como a un ser humano que había elegido hacer algo difícil y que lo había hecho con una dignidad que él había podido ver de cerca y que nunca había olvidado. ¿Cuántas personas tenemos en nuestra vida que guardaron algo importante para que llegara al lugar correcto? ¿Cuántas personas como Carlos Medina cargaron verdades ajenas para que no se perdieran? Si esta historia te conmueve, si sientes que Nuestra Señora María Félix sigue viva en cada palabra que escuchas, suscríbete ahora. Activa la campanita. La época de oro no se acaba mientras haya alguien que quiera seguir escuchándola. Y tú que llegas hasta aquí eres la prueba de que esa época sigue viva. La entrevista que Televisa hizo desaparecer nunca fue transmitida. En ese sentido, el poder institucional logró lo que intentó. Pero la definición de lo que significa transmitir algo cambió entre 1976 y el momento en que estas palabras llegan a quien las escucha. Una transmisión no es solo una señal de televisión. Es cualquier acto de comunicación que lleva una verdad de quien la tiene a quien la necesita. Y en ese sentido más profundo, más duradero, más humano, María Félix fue transmitida. Las palabras que dijo esa tarde de marzo llegaron a las mujeres que necesitaban escucharlas, aunque tardaran 29 años en el viaje. Llegaron a las actrices que encontraron en esa grabación la prueba de que lo que habían vivido tenía testigos. Llegaron a las estudiantes que encontraron en ella un antecedente de sus propias batallas. Llegaron a los hombres que encontraron en ella un espejo incómodo pero necesario. Llegaron a quienes nunca supieron su nombre y que, al escucharla, sintieron que la conocían de siempre. Las leyendas no mueren porque no están hechas de carne. Están hechas de lo que dijeron y de lo que hicieron y de lo que eligieron decir y hacer cuando nadie las obligaba a hacerlo. María Félix eligió hablar esa tarde. Eligió ser precisa. Eligió nombrar lo que otros habían preferido que no tuviera nombre. Y esa elección, ejecutada en un set de televisión en una tarde de marzo de 1976, sigue ocurriendo cada vez que alguien la escucha. Sigue ocurriendo ahora mismo. Hay una frase que María dijo cerca del final de esa grabación, en los 4 minutos que Ramírez no alcanzó a detener, en los 4 minutos finales que Carlos Medina grabó con su cámara encendida mientras el set entraba en confusión. Elena Vargas la citó en el epílogo de su libro. Patricia Montes la usó como cierre de su tercer artículo. Ha sido repetida en conferencias, en documentales, en carteles que cuelgan en las paredes de algunas facultades de comunicación en México. Es una frase sencilla, sin adornos retóricos, sin el tipo de elegancia construida que María podía usar cuando quería. Es una frase de alguien que está diciendo la última cosa que quiere decir y quiere que se entienda sin posibilidad de malinterpretación. María miró a la cámara, a ese futuro invisible que estaba detrás del objetivo, y dijo: el silencio no es neutralidad. El silencio es una elección. Y quienes elegimos callarnos somos responsables de lo que ocurre en el silencio. Yo elegí callarme durante 30 años. Hoy elijo no hacerlo. No sé si es tarde, pero sé que es mejor tarde que nunca. Y sé que si alguien escucha esto, si alguien tiene acceso a estas palabras en algún momento, en cualquier momento, debe saber que una mujer se sentó aquí y dijo la verdad. Sin que nadie la obligara. Sin que nadie la protegiera.
sin saber si servía de algo. Solo porque era lo correcto y porque ya era tiempo. Eso fue María Félix en 1976. Eso fue lo que Televisa intentó borrar. No lo borró. No podía borrarlo porque las verdades dichas en voz alta no se borran del todo. Se demoran. Se esconden en cajas de metal en el fondo de closets. Se guardan en cuadernos que las viudas llevan a las redacciones de los periódicos. En cualquier momento, debes saber que una mujer se sentó aquí y dijo la verdad. Sin que nadie la obligara. Sin que nadie la protegiera. Sin saber si servía de algo. Solo porque era lo correcto y porque ya era tiempo. Eso fue María Félix en 1976. Eso fue lo que Televisa intentó borrar. No lo borró. No podía borrarlo porque las verdades dichas en voz alta no se borran del todo. Se demoran. Se esconden en cajas de metal en el fondo de closets. Se guardan en cuadernos que las viudas llevan a las redacciones de los periódicos. Se recuperan en laboratorios de la UNAM por técnicos que trabajan cuadro por cuadro durante 8 semanas. Se proyectan en museos donde 200 personas aplauden de pie durante 3 minutos a una pantalla en blanco. Y finalmente, cuando el tiempo les da la razón, cuando el mundo alcanza el punto en que puede escucharlas, llegan a donde siempre debieron llegar. Llegan aquí. Llegan a ti, que estás escuchando esto ahora. Que llevas contigo, sin haberla conocido, a una mujer que eligió hablar cuando podría haber callado. Que eligió decir la verdad cuando podría haber dicho otra cosa. Que eligió confiar en el tiempo cuando el presente no le ofrecía ninguna garantía. Todos hemos tenido momentos en que sabíamos la verdad y elegimos si decirla o callarla. Todos hemos calculado el costo de hablar y el costo de guardar silencio. Todos hemos tomado esa decisión, de un lado o del otro, y hemos vivido con las consecuencias. La pregunta que María Félix le hace a quien escucha su historia no es si tuvo valor. La pregunta es si nosotros lo tenemos. Si cuando llega el momento, cuando el silencio pesa y la verdad espera, somos capaces de abrir la boca y decir lo que sabemos que debe decirse. No por valentía espectacular. No por heroísmo. Solo porque es lo correcto. Solo porque alguien tiene que hacerlo. Solo porque si no somos nosotros, ¿quién? La fama se desvanece. Los programas de televisión se cancelan. Los imperios mediáticos cambian de dueño. Los presidentes terminan sus mandatos. Los edificios de los estudios son demolidos o renovados. Las cintas de video analógico se degradan. Pero algunas cosas permanecen. Permanecen las palabras dichas con verdad. Permanecen los actos realizados con dignidad. Permanece la imagen de una mujer de 62 años sentada en un sillón de cuero oscuro con la espalda recta y los ojos mirando a través de la cámara hacia un futuro que no podía ver pero en el que eligió confiar. María Félix permanece. No como la actriz más bella de México, aunque lo fue. No como la doña, aunque lo fue también. Sino como la mujer que se sentó frente a una cámara y dijo la verdad cuando el mundo no estaba listo para escucharla. La mujer que confió en que el tiempo, tarde o temprano, siempre le da la razón a lo correcto. La mujer que habló para las que no podían. Para las que vendría después. Para ti, que estás escuchando esto ahora y que llevas esas palabras contigo desde este momento. Las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez. Y Nuestra Señora María Félix seguirá esperando, con esa paciencia suya que nunca fue resignación sino estrategia, a que cada nueva persona que la descubra entienda lo que entendió ella a los 62 años sentada en ese set. Que la verdad, bien dicha y bien guardada, puede más que cualquier poder que intente hacerla desaparecer. ¿Alguna vez guardaste silencio sobre algo que debías haber dicho? ¿Alguna vez llegaste al punto en que ya no pudiste